Bien, la finalidad que tiene la presente directiva es contribuir a la prevención y control del COVID-19 en el Perú. Los objetivos que se mencionan es establecer los lineamientos y procedimientos para vigilancia epidemiológica. Y dentro de esta se desglosan tres objetivos específicos. La primera habla de la vigilancia epidemiológica en general de COVID-19, ¿no? A través de los procesos, metodología e instrumentos para esta vigilancia. La segunda, el otro pilar que realizamos con respecto a la vigilancia es la vigilancia en pacientes hospitalizados por COVID-19. Y la tercera es la vigilancia de las defunciones por COVID-19 que se puedan presentar no debido a estos casos. Entonces son los tres pilares en los cuales se basa la vigilancia. La vigilancia de casos, ¿no? La vigilancia de hospitalizados y la de defunciones. El ámbito de aplicación de la presente directiva es obligatoria para todas las instituciones prestadoras de servicios de salud, tanto el sector salud, como ya sean públicas o privadas. A nivel nacional, no incluyen las cifras del Ministerio de Salud, de las direcciones de las DIRIS, de las direcciones regionales de salud, de la Gerencia Regional de Salud, a los que hagan a su vez a nivel regional, el Seguro Social de Salud, las sanidades de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, el Sistema Metropolitano de Solidaridad y otros servicios de salud privados, de los cuales se engloba todo el sector salud. Entonces, y es de aplicación obligatoria en todas ellas. Dentro de las definiciones generales de la que se ha plasmado en la directiva, hablamos, ¿no?, de la enfermedad, ¿no?, que es la enfermedad por coronavirus 2019, ¿no?, por sus siglas en inglés, llamado COVID-19. El agente causal es un beta coronavirus, denominado SARS-CoV-2. El modo de transmisión que se tiene hasta la fecha, las investigaciones que se han realizado, es por contacto directo o contacto estrecho, ¿no?, sin protección entre personas infectadas y susceptibles, a través de las secreciones o gotas respiratorias, aerosoles, ¿no?, que pueden ser expedidos al toser, al cantar, al hablar, al estornudar o al realizar cualquier actividad física que incremente la frecuencia respiratoria. Además, también se ha observado transmisión por contacto indirecto, ¿no? Si alguien es susceptible, si una persona susceptible tiene contacto con objetos o superficies contaminadas con secreciones, ¿no? Eso se llama la transmisión por fomites. El periodo de incubación que se tiene de la presente del virus no se va entre 5 a 6 días, con un rango que puede durar de 1 hasta 14 días. No, por eso es que el periodo de aislamiento y de cuarentena se amplía hasta los 14 días. El periodo de transmisibilidad, en la mayoría de los casos, sintomáticos van desde 2 días antes del inicio de los síntomas de la enfermedad, ¿no?, hasta 14 días posterior a ello. En los pacientes graves y críticos, este periodo puede prolongarse hasta más de 30 días. Dentro de la directiva también hay definiciones operativas que se han plasmado, entre ellas está aislamiento en el ámbito comunitario, ¿no? Una persona considerada desde sospechoso, probable o confirmado por COVID-19 y no requiere hospitalización, no debe de realizarse el aislamiento, ya sea en su vivienda o un centro de aislamiento temporal por un lapso de 14 días. Estos 14 días contados a partir de la fecha del inicio de síntomas. Si la vivienda no cuenta con las condiciones para garantizar el aislamiento, ¿no?, ya sea tiene que ser una habitación con adecuada ventilación, con servicios higiénicos propios, a esta persona se debe ofrecer ser albergado en un centro de aislamiento temporal, ¿no?, o el que a su vez a nivel regional o a nivel nacional. La otra definición, hablamos del aislamiento hospitalario. Entonces, aquel caso sospechoso, probable o confirmado, que presenta síntomas, ¿no?, y que requiere ser hospitalizado, ¿no?, va a ser aislado en un área hospitalaria separada de los pacientes con otros diagnósticos. Para ello, los hospitales han creado áreas COVID en los establecimientos, ¿no?, para separarlos de los otros pacientes. La cuarentena, por su parte, es la restricción del desplazamiento de la vivienda a las personas que han sido expuestas a un caso sospechoso, un caso probable, un caso confirmado. Esta restricción es por un lapso de 14 días, contados a partir del último día de exposición con el caso, independientemente del resultado de las pruebas de laboratorio. Otra definición que vamos a ver es
la definición del brote, ¿no? La aparición inusual de más casos de los esperados, ¿no? Relacionados todos ellos epidemiológicamente de una enfermedad o en un área geográfica y tiempo determinado. Cuando hablamos de brote por COVID-19 vamos a relacionarlo a aquellos casos que se incrementen en lugares, en entornos cerrados, ya tenemos los penales, los asilos, centros educativos, ¿no? O simplemente también conglomerados a través de diferentes en la comunidad. Ahí vamos a identificar el caso índice, o sea, que es el primer caso en una familia o en un conglomerado que es identificado por el sistema de vigilancia epidemiológica. De ese caso índice, al hacer la investigación, vamos a identificar el caso primario, o sea, es aquella persona que introdujo la enfermedad en una familia o conglomerado. No necesariamente es el primer caso diagnosticado. En el primer caso diagnosticado hemos dicho que es el caso índice. Que puede ser el caso primario si es que la investigación, si es que captamos inmediatamente a ese paciente. A partir de estos casos primarios, el caso índice, van a verse los casos secundarios, que son las personas que se infectan a partir de estos casos primarios. Entonces, dentro de la investigación epidemiológica, tenemos que identificar claramente cuáles son esos casos, ¿no? El caso índice, el caso primario, y evitar que la presencia de casos secundarios. En la notificación, ¿no? Ya sabemos que la comunicación oficial que se realiza por el responsable de la vigilancia epidemiológica o quien haga sus veces en las IPRES, ¿no? En las unidades notificantes, que haya detectado, recibido y verificado el reporte de comunicación de la enfermedad, ¿no? La notificación de un caso de COVID-19 es de forma diaria, de forma obligatoria y de forma oportuna. La comunicación de casos sospechosos que tenemos con respecto a la vigilancia de COVID-19, ¿no? Actualmente contamos con la línea 113 de Infosalud, la línea 107 de Salud, incluso los gobiernos regionales han creado centrales telefónicas para la comunicación de los casos sospechosos. Ya, todos estos casos que lleguen a través de esta comunicación telefónica deben ser evaluados y transmitir la información al responsable de epidemiología de la IPRES correspondiente de la DIRESA o la red o la DIRESA Jereza la cual se ha comprometido esa información, ¿no? Esta debe ser notificada al área de epidemiología, ¿no? Para la notificación al sistema de vigilancia epidemiológica y posterior investigación y clasificación del caso. También es importante definir qué es el contacto, a qué llamamos contacto directo. No es la persona que desde 2 días antes y hasta 14 días después, ¿no? Que ha tenido contacto con un caso probable o confirmado de COVID-19 y que haya iniciado los síntomas y que en este lapso de tiempo haya iniciado los síntomas, hayas tenido contacto cara a cara con un caso probable o confirmado de COVID-19 a menos de 1,5 metros o 1 metro, perdón, y durante más de 15 minutos. Estamos estrechando la distancia entre las personas, no 1 metro. Que haya tenido contacto físico directo con un caso probable o confirmado del COVID-19, o haya prestado cuidados directamente a un caso probable o confirmado sin el equipo de protección personal adecuado. Esto es relacionado principalmente al personal de salud. No necesariamente que no haya usado el equipo, sino también que lo haya usado, pero que no haya tenido las medidas del retiro adecuado y del desecho adecuado de este equipo de protección personal. Entonces también hay que tener en cuenta a esos pacientes o sus casos como contactos directos. Las definiciones de caso que se ha plasmado en la presente directiva, el caso sospechoso se ha modificado, tenemos 2 definiciones de caso sospechoso. La primera es aquel paciente que presenta síntomas de infección respiratoria aguda, que presenta tos y o dolor de garganta, ¿no? Y además uno o más de los siguientes signos y síntomas, ya sea malestar general, fiebre, congestión nasal, dificultad para respirar, pérdida del gusto, ageusia, cefalea, diarrea, pérdida del olfato, anosmia. Entonces, para recalcar, pues caso sospechoso, aquel paciente que presenta síntomas de una infección respiratoria aguda, ¿no? Que presente tos o dolor de garganta, cualquiera de las dos, y además presente uno o más de los otros signos y síntomas que se han mencionado, ¿no? La otra definición de caso sospechoso es aquel paciente con infección respiratoria aguda grave, fiebre o temperatura mayor a 38 grados centígrados, que presenta tos
con un inicio de síntomas dentro de los últimos 10 días y que por su compromiso, por su estado, requiere de hospitalizarse. ¿No? Entonces, estas son las dos definiciones de caso sospechoso que se están plasmando en esta directiva. Entonces, todo caso de IRAG debe ser considerado un caso sospechoso de COVID-19. ¿Sí? Lo que se ha incluido en la directiva es la definición de caso probable, lo que no estaba en la anterior directiva ni en las alertas epidemiológicas que se plasmaron anteriormente. Entonces, el caso probable es aquel caso sospechoso que tenga un antecedente epidemiológico de contacto directo con un caso probable o confirmado, o epidemiológicamente relacionado a un conglomerado de casos, los cuales han tenido al menos un caso confirmado dentro de ese conglomerado dentro de los 14 días previos al inicio de los síntomas. O sea, si tenemos un caso sospechoso, con antecedentes de contacto directo de un caso probable o confirmado, no vamos a considerarlo como un caso probable. También consideramos caso probable que el caso sospechoso, lo que tengo imágenes de tórax sugestivos a COVID-19, ya sea por radiografía de tórax, por tomografía computarizada de tórax o por una ecografía pulmonar. Entonces, si en estas imágenes que se toma el paciente, los hallazgos son sugestivos a COVID-19, vamos a considerarlos como casos probables. Y también es considerado un caso probable aquella persona que presente anosmia o ageusia, ¿no? En ausencia de cualquier otra causa identificada. Entonces, esos dos signos que se presentan de una persona de forma repentina, ¿no? Vamos a considerar también un caso probable. Y el caso confirmado es aquel caso sospechoso o probable con confirmación de laboratorio de infección de COVID-19, ¿no? Mediante prueba molecular para SARS-CoV-2 y esta sea positiva. O aquel caso sospechoso probable con prueba antigénica positiva para infección por SARS-CoV-2. Entonces, la prueba estándar que se debe de manejar para la vigilancia de COVID-19 es la prueba molecular, ¿no? En ausencia de las pruebas moleculares, se puede usar la prueba antigénica, ¿ya? Y estas dos pruebas se deben realizar durante los primeros 7 días de captado el caso. No vamos a pasar los 7 a 8 días, ya no es necesario tomar esa prueba porque no vamos a encontrar el virus en las personas. Entonces, para esos pacientes que tengan más de 7 días de inicio de síntomas, lo que se va a tomar es una prueba serológica. Y si esta prueba serológica es reactiva a IgM o IgM-IgG, no vamos a considerar los casos confirmados por COVID-19. Los casos, las pruebas serológicas que sean reactivas a IgG, no vamos a considerarlos actualmente como casos confirmados. ¿Por qué? Porque estos casos nos indican, la prueba reactiva IgG nos indican que la prueba que la infección es pasada, ha pasado más de 14, 15 días, y esta persona ya no transmite la enfermedad. El objetivo principal de la vigilancia en el periodo que estamos ahorita de la pandemia es identificar los casos activos. No es decir, esos casos que van a contagiar, que van a transmitir la enfermedad al resto de la población. Entonces, una prueba serológica reactiva IgG no va a continuar la transmisión de la enfermedad. ¿Sí? Entonces, por eso ya no estamos considerando para confirmar casos las pruebas de IgG reactivas. Lo que muchas veces estamos viendo es que hay casos que tengan asintomáticos con resultados positivos, ya sea para una prueba molecular, para una prueba antigénica o una prueba serológica. Sí, pero estos casos de infección asintomática no relatan mucho la transmisión de la enfermedad, más no los casos que presentan síntomas. Entonces, en la notificación que vamos a ver más adelante, la notificación que se realiza son de los casos confirmados con sintomatología. Dentro de la vigilancia, esta vigilancia nueva, se ha incluido la definición del caso de síndrome inflamatorio multisistémico en niños y adolescentes, ¿no? Con COVID-19
en el rango de los 0 a los 17 años. Entonces, ¿cómo captamos este caso? Cualquier niño adolescente que tenga fiebre desde hace 3 días o más de 3 días y que presente 2 de los siguientes criterios, ya sea una erupción o conjuntivitis bilateral no purulenta o signos de inflamación cutánea, ya sea en boca, en manos, en pies, que presente hipertensión o shock, que tengan características de disfunción miocárdica, pericarditis, valvulitis o anormalidades coronarias, ¿no? Que haya evidencia de coagulopatía o que presente problemas gastrointestinales agudos como diarrea, vómitos o dolor abdominal. Entonces, que presenten 2 de esas y además que tengan marcadores de inflamación elevados, que no existe otra causa microbiana obvia de inflamación, ¿no? Incluyendo la sepsis bacteriana, los síndromes de choque estafilocócico o estreptocócico, y que tenga evidencia de COVID-19 a través de una prueba molecular, una prueba antigénica o serología positiva. Igual, la serología positiva, hemos dicho, para IgM o IgG-IgM. O que sea probable contacto con pacientes de COVID-19, o sea, que sea considerado un caso probable. Entonces, cualquiera que cumpla todas estas características que estamos mencionando, vamos a considerar un caso de síndrome inflamatorio multisistémico. El caso descartado para la vigilancia de COVID es aquel caso con evidencia clínica, radiológica o de laboratorio que explique otra etiología diferente a SARS-CoV-2, que tenga 2 resultados no reactivos para infección SARS-CoV-2 con pruebas serológicas con una diferencia de 7 días entre la primera y la segunda, que tenga 2 resultados negativos a prueba molecular con una diferencia de 3 días entre la primera y la segunda, ambas dentro de los primeros 10 días del inicio de síntomas, que tenga un resultado negativo a prueba molecular o prueba antigénica dentro de los 7 días del inicio de síntomas y un resultado no reactivo con una prueba serológica para infección de SARS-CoV-2 después de los 7 días de la prueba molecular. Entonces, con cualquiera de estas características que se están mencionando, vamos a poder decir que es un caso descartado para COVID-19. Dentro de la clasificación de los casos, también estamos hablando de la definición de los fallecidos por COVID-19. En los fallecidos, la primera es la definición del fallecido sospechoso, que es aquel caso sospechoso que fallece y se encuentra en investigación. No debemos de tener fallecidos sospechosos en la vigilancia, en la notificación, ¿no? Porque es una falla de la vigilancia no tenerlo como sospechosos. Tenemos que ver la forma de cómo confirmar esos casos, ¿no? Para ello, la confirmación por COVID-19 de los fallecidos se han incluido más criterios. La primera de ellas es el caso confirmado por una prueba molecular, ¿no? Y que llega a fallecer como consecuencia de la historia natural de la enfermedad o la evolución clínica de la enfermedad. Entonces, tenemos que tener este criterio para, ¿no? que el caso confirmado con una prueba molecular. El segundo es el caso probable de COVID-19 que fallece como consecuencia de la historia natural de la enfermedad o la evolución clínica de esta y que cumple con cualquiera de los siguientes criterios. La primera, que tenga una imagen radiográfica, ecográfica o tomográfica compatible con COVID-19, que tenga una prueba antigénica positiva para infección por SARS-CoV-2, que tenga una prueba serológica reactiva a IgM, IgG o IgM para infección por SARS-CoV-2, o que tenga un nexo epidemiológico con un caso confirmado. Un caso confirmado por prueba molecular, prueba antigénica o prueba serológica, como hemos mencionado anteriormente. Entonces, con cualquiera de estos criterios vamos a confirmar el fallecido por COVID-19. ¿Ya? Lo importante que esta persona que fallezca, no, que el fallecimiento no sea consecuencia de la historia natural de la enfermedad o de la evolución clínica de la enfermedad. Y el otro tenemos el caso compatible, ¿no? Es aquel caso sospechoso con síntomas de IRAG que fallece como consecuencia de la evolución clínica de la enfermedad, ¿no? Pero este caso sospechoso no se le tomó muestra, no tiene ninguna prueba de laboratorio, ¿no? Y fallece como por la evolución clínica de la enfermedad.
este va a ser un caso compatible. O aquel fallecido con certificado médico de defunción, donde figura el diagnóstico de COVID-19 como causa básica o como causa contribuyente de la muerte, ¿no? Sin otra causa que explique la defunción y no se cuenta con ningún resultado laboratorio o de imagen radiológica. Entonces, esos casos que son registrados a través de los certificados de defunción y que menciona que ha fallecido por COVID-19, vamos a considerarlo como un caso compatible a fallecido, ¿no? Igualmente, ¿no? En un caso compatible también es una falla de la vigilancia epidemiológica con respecto a la notificación de estos casos. Entonces, la vigilancia epidemiológica de COVID-19 en el actual momento de la pandemia está alineada a la estrategia de controlar la transmisión, ¿no? Y esto a través de la identificación, detección y aislamiento temprano de casos, a través del censo, seguimiento y cuarentena de contactos directos, la atención temprana y seguimiento clínico para evitar casos graves y defunciones, no priorizando a la población de alto riesgo. Entonces, para la notificación de casos, ya hemos dicho que esto es de carácter obligatorio en todas las IPRES. Todo caso que sea atendido en una IPRES o sea captado a través de los equipos de respuesta rápida en la comunidad, ¿no? Estos casos deben ser asignados a la IPRES de la jurisdicción en la cual se encuentran estos equipos de respuesta rápida, para que sean notificados si cumplen con las definiciones de caso, ¿no? Caso sospechoso, caso probable, caso confirmado. Ya sabemos que el flujo de la notificación se realiza desde el nivel local al nivel regional hasta el nivel nacional, ¿no? Siguiendo los flujos establecidos en la Directiva Sanitaria 046, ¿no? La Directiva de Notificación. Asimismo, corresponde a las IPRES identificar y notificar los brotes de COVID-19, ¿no? Según lo establecido en la Directiva Sanitaria 047, ¿no? Que es la Directiva de Notificación de Brotes, Epidemias y otros eventos de importancia para la salud pública. Hay que recalcar que la notificación se realiza de manera inmediata a través del NotiWeb, en donde hay una sección especial para la notificación de los casos de coronavirus, de COVID-19. Con respecto a la vigilancia epidemiológica, los puntos claves, ¿no? Es primero la identificación de casos. Para ello, todo el personal de salud debe estar capacitado para identificar un caso sospechoso, ¿no? Y reportarlo inmediatamente al responsable de vigilancia epidemiológica de la IPRES. Los casos sospechosos pueden ser detectados en los servicios de emergencia, la consulta externa, la hospitalización, ¿no? A través de la oferta fija. También pueden ser captados en la comunidad a través de la oferta móvil, ¿no? A través del equipo de respuesta rápida, o a través del mecanismo que se habilita para la comunicación de casos, como hemos visto a través de la línea 113, la 107 de salud o cualquier otro medio que se pueda habilitar para la captación de los casos. Una vez que identificados los casos, estos casos tienen que registrarse, tienen que notificarse, ¿no? A través del anexo 1 de la directiva, que es la ficha epidemiológica de COVID-19, ¿no? Y reportarlo al responsable de la vigilancia. El personal de salud que atienda al paciente de COVID-19 es el responsable de consignar los datos y el diagnóstico según la clasificación CIE-10 en la historia clínica, en los formatos GIS, en libros de emergencia, en los libros de ingresos hospitalarios o en el certificado de defunción, si es que se produce la defunción. El responsable de la vigilancia debe de coordinar y garantizar que se realice la investigación del caso, la verificación del aislamiento del caso, la obtención y envío de muestras al laboratorio de referencia regional o al Instituto Nacional de Salud según corresponda. Asimismo, este responsable de la vigilancia realiza el control de calidad del llenado de la ficha, ¿no? Y hace el seguimiento para completar su llenado o corrección del contenido según corresponde. Cuando hablamos de completar su llenado, hablamos hasta que el paciente se dé de alta pasados los 14 días, ¿no? Desde la fecha de inicio de síntomas. La investigación de casos, la investigación clínica epidemiológica se realiza a través del llenado de la ficha inicialmente, el seguimiento y censo de contactos y la construcción de la cadena de transmisión. Entonces, hemos dicho que todos los casos deben contar con ficha de investigación clínico epidemiológica, ¿no?
El médico o el personal de salud que atiende el caso es el responsable de llenar la ficha, ¿no? El responsable de epidemiología realiza el control de la calidad de este llenado de la ficha, ¿no? Todas las fichas deben ser notificadas y ser archivadas, ¿no?, en las cifras correspondientes. Asimismo, se debe realizar la localización y el censo de contactos, ¿no?, de los contactos directos que hayan estado expuestos a un caso sospechoso, probable o confirmado, y estos contactos deben iniciar cuarentena por 14 días, ¿no?, con el fin de controlar la propagación de la enfermedad. A los contactos directos, ya hemos dicho, ¿no?, se debe indicar en la cuarentena. Si este contacto directo presenta síntomas compatibles con COVID-19, en cualquier momento de la cuarentena, debe ser tratado como un caso sospechoso, ¿no?, y ser sometido a pruebas de laboratorio y aislamiento. Para los contactos que no presentan síntomas, no se considera tomar pruebas de laboratorio como requisito para salir de la cuarentena después de los 14 días. Si estos contactos pasaron los 14 días y no presentaron ningún síntoma, ¿no?, simplemente se le da el alta epidemiológica a todo ese conglomerado de esos contactos que han estado expuestos. No se requiere que se tome pruebas de laboratorio a estos contactos, no para decir que para que pueda salir de cuarentena, solamente que pasen los 14 días sin presentar síntomas. Esta vigilancia, esta investigación, censo de contactos se debe implementar según los escenarios de transmisión. Para ello se han mencionado 6 escenarios de transmisión. La primera es aquel escenario donde no hay casos, ¿no? Todavía hay lugares, hay distritos, hay comunidades a nivel nacional que no presentan casos hasta la fecha, ¿no? Entonces la idea es que continúen así. Pero para ello tenemos que identificar, ¿no?, la población de riesgo y hacer seguimiento a esta población. Hay que monitorizar las medidas de prevención que se están tomando, ¿no?, con énfasis en las personas ajenas al territorio que llegaran a la comunidad. Para ello también hay que identificar personas entrenadas, ¿no?, para la localización y seguimiento de contactos, capacitarlos y que estén preparados para responder a los primeros casos que se presenten en su comunidad. También vamos a ver escenarios con casos esporádicos o conglomerados de casos, ¿no? Para ello vamos a localizar y hacer el seguimiento exhaustivo de los contactos por 14 días para limitar rápidamente la transmisión, ¿no? Es importante esa localización y el seguimiento, ¿no? Y indicar a los contactos que permanezcan en cuarentena por esos 14 días. Vamos a tener otro escenario de transmisión por conglomerados. Lo mismo, ¿no? En este caso también vamos a localizar el seguimiento de contactos. Ya cuando es por conglomerados vamos a tener mayor número de contactos que se puedan identificar, ¿no? Igual para limitar la transmisión y reducir la transmisión dentro del conglomerado, ¿no? Entonces se queden solamente en ese espacio donde se ha detectado. Vamos a tener escenario de transmisión comunitaria. Ya, o sea, cuando ya tenemos la transmisión es más intensa, ahí nos vamos a enfocar en los contactos directos domiciliarios, ¿no?, en los trabajadores de salud, en los entornos cerrados de alto riesgo, ¿no?, y los contactos vulnerables. Una vez que los casos comienzan a disminuir en zonas de alta transmisión, vamos a retomar las cadenas de transmisión, el censo y seguimiento de contactos. Si se presenta un caso en una familia, todos los integrantes de la familia deben de realizar la cuarentena obligatoria, ¿no?, en este escenario. Igual, en el escenario de la disminución sostenida de casos, así ya los casos están disminuyendo, es lo que se está presentando ahorita a nivel nacional. En casi todas las regiones estamos con un escenario de disminución sostenida de casos, ¿no? Ahí nos vamos a enfocar igualmente en los contactos directos domiciliarios, en los trabajadores de salud y en los entornos cerrados, ¿no?, para disminuir, para evitar la transmisión, vuelva otra vez la transmisión comunitaria. Y tenemos el escenario de cese de transmisión, ¿no? Cuando ya han pasado 14 días desde el último caso, ¿sí?, se debe reforzar la identificación de la población de riesgo y hacer seguimiento. Este escenario es similar al primer escenario sin casos. La diferencia es que en este sí ha habido casos,
que se han presentado en algún momento, pero ya han pasado 14 días desde el último caso que se ha reportado. Igual vamos a hacer el monitoreo de la medida de prevención con énfasis en las personas ajenas al territorio, ¿no? Que puedan introducir nuevamente la enfermedad a esa comunidad. Igual vamos a identificar personas entrenadas, ¿no? Para localizar y manejo de contactos y capacitarlos, ¿no? Para responder a los primeros casos nuevos que se vuelvan a presentar en esa comunidad o en esa jurisdicción, ¿no? Que estamos teniendo. Bien, para la construcción de la cadena de transmisión, ya esto se realizará en aquellos escenarios donde actualmente no se presentan casos o aquellos donde se presentan casos esporádicos o por conglomerados. Y también en situaciones de brote, ¿no? Para poder realizar la construcción y poder limitar la transmisión de la enfermedad. Para ello tenemos que tener en cuenta, primero, identificar el lugar probable de infección, ¿no? Donde se puede haber infectado a esas personas que esos casos nuevos, ¿no? Si son casos que vienen de otros lugares, pues ya vamos a aislar a esa persona y todos sus contactos van a estar en cuarentena, sus contactos directos, ¿no? Para identificar potenciales casos secundarios, para hacer el seguimiento por esos 14 días que permanecen durante la cuarentena, y el seguimiento de los contactos, que es importante, ¿no? Para identificar nuevos casos en la comunidad. Es necesario también que ante los brotes se haga la investigación de forma oportuna, ¿no? Debe de confirmarse o descartar el brote en el menor tiempo posible. Los brotes son investigados por la responsable de la vigilancia de las IPRES, quien lidera y coordina con el laboratorio y el equipo de seguimiento clínico de la IPRES para organizar brigadas de manera inmediata. Es obligatorio el llenado de todas las fichas de investigación de todos los casos, ¿no? Al inicio del brote, debe tomarse muestra de los casos sospechosos o probables, de acuerdo al criterio epidemiológico, hasta confirmar el brote. Y se debe terminar la cadena de transmisión con los primeros casos, según el escenario que hemos mencionado. La investigación comprende los siguientes pasos, ¿no? El llenado de la ficha, el censo de contactos con indicación de cuarentena, la construcción de la cadena de transmisión, obtención y envío de muestras, la notificación mediante el módulo de CIPI-Brotes, ¿no? Del CDC, la verificación del aislamiento del caso y el inicio del seguimiento clínico tanto del caso como de los contactos. Asimismo, es necesario que ante la investigación de brotes no se elaboren los informes de investigación, ¿no? De acuerdo a lo dispuesto en la Directiva Sanitaria 047. En la investigación de casos de situación de brotes se debe consignar la totalidad de casos identificados, ¿no? En el periodo de transmisibilidad. Y en el informe final se realiza la clasificación del caso o el brote según corresponda. Con respecto al alta de casos y brotes, ¿no? Luego de inicio de síntomas, transcurridos los 14 días, el caso estará en condiciones de alta, ¿ya? Pero esto desde el punto de vista epidemiológico, siempre y cuando clínicamente se haya recuperado, ¿no? Por lo menos 4 días que esté asintomático. Considerando la evolución clínica, el médico tratante podrá indicar pruebas diagnósticas adicionales y postergar el alta del caso. Para dar culminado un brote en un área, se debe evidenciar la ausencia de casos en 2 periodos de incubación máximo, es decir, por 28 días, ¿no? Contados a partir del último caso identificado. Eso es para dar el alta de un brote que se presenta en una comunidad. Como decíamos al inicio, se está implementando en esta directiva la vigilancia del síndrome inflamatorio multisistémico, ¿no? Para niños y adolescentes entre los 0 y 17 años. Entonces, si el médico que atiende a niños y adolescentes sospecha que presenta síndrome inflamatorio multisistémico, deben inmediatamente referir a estos pacientes al tercer nivel de atención, ¿no? Para que se realice el diagnóstico y tratamiento temprano y adecuado de los pacientes.
¿no? Para evitar daño de órganos y complicaciones a largo plazo. Esto es importante, ¿no? Si es que los médicos que tienen un primer nivel de atención, entonces, y pues sospechan que el niño y adolescente tenga el síndrome inflamatorio multisistémico, deben de referirlos a un hospital, ¿no? De mayor complejidad para que sean atendidos de forma oportuna. ¿No? Este evento ya está incluido dentro del sistema de la vigilancia COVID, ¿no? Se debe realizar la notificación obligatoria de todas las CIPRES que capten el caso, ¿no? A través de los profesionales de salud, y deben estar atentos para su confirmación o descarte. Toda persona que cumple con la definición de caso que hemos mencionado anteriormente debe notificarla al Centro Nacional de Epidemiología, haciendo uso de las fichas de investigación clínica y epidemiológica de este síndrome, ¿no? Que también está dentro de la directiva que se ha plasmado esta ficha. Dentro, como decíamos, uno de los pilares de la vigilancia es la vigilancia de los hospitalizados. Esto es realizada por las IPRES que dispongan la capacidad de hospitalización, ¿no? Y que reciban casos sospechosos, probables o confirmados, ya sea en áreas diferenciadas, servicios de emergencia, unidad de cuidados intensivos o traumashock. La notificación del caso hospitalizado es obligatoria e inmediata, ¿no? Y debe realizarse en el más breve plazo, ¿no? Generalmente se indica que sea durante el día de conocido el caso. Solo se notifica como caso hospitalizado a aquellos casos que por la historia natural de la enfermedad o evolución de la enfermedad, ¿no? Y por su compromiso requiere ser hospitalizado. Si fue hospitalizado por otra causa ajena a COVID, ya no se notificará como caso hospitalizado. No hay que tener claro. Si se llega a hospitalizar por otra causa, hablamos de un accidente de tránsito, por ejemplo, no, este caso no se considera como hospitalizado por COVID-19. ¿Sí? En la directiva anterior se había plasmado una ficha de hospitalización y de funciones, ¿no? Para esta actual directiva hemos retirado esa ficha. La notificación o el registro del hospitalizado se va a realizar en la ficha epidemiológica de COVID-19 en la sección, ¿no? de evolución del paciente de hospitalización, ¿no? Si es que este caso ha sido notificado por otro establecimiento de salud y llega al hospital a hospitalizarse, no se va a hacer un nuevo registro, sino se va a actualizar el registro que se indica a través del NOTI, ¿no? A través de la identificación del NI, los hospitales que están notificando la hospitalización van a identificar ese caso si ya ha sido notificado previamente por otro establecimiento de salud, ¿no? Para que realicen el seguimiento de este caso. Igualmente, la notificación de las defunciones, igual es de forma obligatoria, de forma inmediata, luego de conocer el caso, ya sea el caso confirmado, probable o sospechoso, según lo que hemos visto anteriormente. Las defunciones que ocurran, ¿no? en las CIPRES públicas o privadas deben ser notificadas por las oficinas de epidemiología, inteligencia sanitaria, la que hagan sus veces. Si las defunciones fueran domiciliarias, la notificación debe ser realizada por la IPRES de la jurisdicción, ¿no? Donde ocurrió la defunción. Para la identificación de las defunciones vamos a tener diferentes fuentes de datos. Tenemos la historia clínica, los certificados de defunción, y el mismo aplicativo del SINADEF, ¿no? En la cual podemos tener los datos de las defunciones. Igualmente, para registrar la defunción por COVID-19, ¿no? Esta se realizará a través de la ficha epidemiológica de COVID-19, en la cual es en la sección de evolución está la indicación del fallecido, indicando la fecha del fallecimiento. Es importante, ¿no? Que todo caso sospechoso se obtenga una muestra, ¿no? para su diagnóstico, ¿no? Esta muestra debe ser realizada por un personal de salud capacitado y aplicando las medidas de bioseguridad correspondientes.
Sabemos que toda información diagnóstica que el laboratorio pueda proporcionar va a depender en gran medida de la calidad de la muestra recibida, ¿no? Si esta no es una muestra, no se ha tomado de forma adecuada, no vamos a poder identificar realmente el virus, ¿no? Y vamos a tener un resultado negativo, el cual nos puede dar una falsa seguridad de que el caso no es positivo, ¿sí? Tienen que usar el EPP apropiado, ¿no? Para la agrupación de muestras. Tienen que tener las precauciones de contacto, gotitas y aerosoles, ¿no? Para muestra de tracto respiratorio superior y el tracto respiratorio inferior, dependiendo de la muestra que se pueda obtener. Se puede obtener muestras tanto del tracto respiratorio superior, ya sea a través de las muestras nasofaringeas y orofaringeas, como del tracto respiratorio inferior a través del esputo expectorado, el aspirado endotraqueal o el lavado bronquioalveolar, ¿no? Esto para la prueba molecular que se va a tener. Se puede elegir recolectar solo muestras de tracto respiratorio inferior cuando estén fácilmente disponibles. Por ejemplo, en pacientes que tengan ventilación mecánica. Entonces ahí vamos a poder recién obtener estas muestras, ¿no? Del tracto respiratorio inferior. Para la toma de muestras del tracto respiratorio superior se deben usar hisopos de dracón estéril y medios de transportes adecuados para estudios virales, ¿no? Y las muestras deben ser remitidas inmediatamente al laboratorio referencial en cadena de frío entre 2 a 8 grados, ¿no? Según los flujos establecidos por ellos. Lo importante también de realizar la vigilancia epidemiológica, que es para la toma de decisiones, esta se debe realizar a través del responsable de epidemiología con respecto al análisis y difusión de la información. O sea, no solamente es captar los casos y ya contar cuántos casos es, sino es analizar esta información que estamos y difundirla de forma oportuna, ¿no? Para la toma de decisiones. Entonces, el sistema de vigilancia y el sistema de inteligencia sanitaria, conducido por el CDC, reciben datos relacionados a COVID de diferentes fuentes, ¿no? Y previo control de calidad se utiliza para generar la sala situacional, que actualmente desde el inicio de la pandemia se realiza de forma diaria, ¿no? Y se da un tablero de indicadores necesarios para el análisis de la situación, ¿no? En el país y para el monitoreo de las intervenciones que se van realizando. Se debe realizar un análisis de casos y de funciones en tiempo, espacio y persona que orienten en la detección oportuna de brotes o incrementos fuera de lo esperado, así como priorizar escenarios para intervenciones de prevención y control. Entonces, para este análisis de datos, análisis de los casos, vamos a considerar el análisis de los casos confirmados, ¿sí? Aquellos casos que hayan presentado sintomatología previa. Entonces, ahí vamos a poder identificar realmente cómo está la situación en el país. Asimismo, debemos complementar el análisis con otras fuentes de información, ¿no? Datos demográficos, determinantes sociales, acceso a servicios de salud, registro de hechos vitales, entre otros, para fortalecer el análisis que se pueda realizar de la situación de COVID-19, ¿no? Para poder tener un mejor panorama de qué es lo que está sucediendo. Igualmente, como decíamos, no solamente es analizarla, sino difundir la información. Nosotros en el CS realizamos la sala situacional de forma diaria, ya sea a nivel nacional y regional, ¿no? Igual las oficinas de epidemiología de las DIRIS, DIRESAS, JERESAS, deben difundir también los reportes de la vigilancia a través del medio de comunicación oficial, ya sea su boletín epidemiológico, su sala situacional, u otras publicaciones oficiales, ¿no? Ya sea impresa o virtual, ¿no? Con respecto a la directiva, la responsabilidad que se tiene a nivel nacional, a nivel regional y a nivel local, ¿no? De difundir la directiva y tomar en cuenta todo lo que se está mencionando en esta presentación. La ficha epidemiológica que también ha sufrido algunos cambios con respecto a la plasmada al inicio de la pandemia, el mes de marzo que salió la primera directiva, ¿no? Más que nada, con respecto a los cambios, se han incluido en la parte de síntomas la nosmilageusia, ¿no? Con respecto a las condiciones de comorbilidad o factor de riesgo, se ha modificado en la parte del punto de embarazo, porque antes decíamos, ¿no? Si está en qué trimestre, hasta se menciona la edad gestacional del embarazo, ¿no? Y la fecha de culminación del mismo.
¿no? Que es importante tener esa información para poder también hacer diferentes análisis que se pueda tener. Es lo que se ha modificado en, en la ficha actual. Igual, ¿no? La identificación del lugar probable de infección. No, en la ficha anterior no se mencionaba esta variable, sino solamente si el paciente había venido de viaje de algún lugar. También se ha modificado la sección de la ocupación del caso, ¿no? Y para identificar claramente si es un trabajador de salud y a qué profesión pertenece este profesional de salud, ¿no? Y el lugar de trabajo también de este profesional para poder también tener identificación de qué es lo que está sucediendo en algunos lugares que podemos tener. Y si él también se ha tenido contacto directo con casos sospechosos por lo confirmado, ¿no? Y en qué entorno ha sido ese contacto que se ha presentado. Como le decía, la sección de hospitalización ya se va a completar si es que el paciente se hospitaliza, ¿no? Va a ser reportado igual por la IPRES que cuente con servicios de hospitalización. Importante el llenado de esta sección, ¿no? Igualmente, si es que el paciente está en ventilación mecánica, ¿no? Se completará así. Si es que el paciente dice que es intubado, también que no hay que mencionarla esa sección, lo que tenemos en la parte de hospitalización. Y este registro de hospitalización puede ser de forma diaria, podemos, dependiendo de la situación que se actualmente del paciente, podemos modificarla igual en el aplicativo del NOTI. Y la evolución, que es importante, ¿no? El seguimiento de los casos por los 14 días de la fecha de inicio de síntomas, ¿no? Para ver cuál es la evolución, si es una evolución favorable, ¿no? Desfavorable, si falleció o si es dado de alta, ¿no? Indicando la fecha del alta o la fecha de función si es que ya se ha producido, ¿no? Y la hora de función del mismo. También la parte del laboratorio también se ha modificado con respecto a la inclusión de la prueba antigénica, ¿no? Con 3 muestras que se pueden haber tomado en 3 fechas diferentes. Como les decía, la ficha que anteriormente teníamos una ficha de hospitalizados y de funciones. Esa se ha retirado y solamente en la ficha de investigación biológica se va a completar la parte de hospitalización y de función. Tenemos igualmente la ficha de identificación de contactos, ¿no? Para identificar los contactos de los casos. Estos se deben realizar en los escenarios donde todavía no hay casos, tienen casos esporádicos, ¿no? Para cortar rápidamente la transmisión, identificar a estos contactos y limitar la transmisión de la enfermedad, ¿no? En la comunidad. No se va a exigir que se haga una ficha en los lugares donde la transmisión es comunitaria, la transmisión es sostenida, ¿no? Porque no va a ser sostenible realizar esto, pero sí en aquellos lugares donde aún no hay casos, ¿no? O la transmisión o hay casos de forma esporádica, sí es necesario realizar esta actividad, ¿no? La identificación de contactos, ¿no? Para limitar la transmisión. Esto con respecto al flujograma de cómo es que la identificación de qué prueba utilizar. Esto salió también en la alerta epidemiológica en la alerta 21. ¿No? A todo caso sospechoso, lo primero que se debe es indicar el aislamiento, ¿no? De la fecha de síntomas. Si es que este caso sospechoso tiene una fecha de inicio de síntomas menor o igual a 7 días, se debe indicar la prueba molecular de forma estándar. En ausencia de la prueba molecular se indicará la prueba antigénica, ¿sí? Si esta prueba es positiva, el caso se confirma, y si es negativa, se debe solicitar una segunda prueba, ¿no? Esta segunda prueba se aplicará según el criterio médico, ¿no? De acuerdo a los resultados de esta segunda prueba se clasificará el caso, ¿no? Confirmado o descartado.
Igualmente, si el caso sospechoso tiene una fecha de inicio de síntomas mayor a 7 días, se debe indicar la prueba serológica. Si esta prueba serológica presenta un resultado reactivo a IgM o IgG-IgM, se confirma el caso. De lo contrario, se indicará una segunda prueba, ¿no? Igual según los criterios que se han mencionado anteriormente. Bien, lo que se incluyó, lo que es en la presente directiva, es la ficha de investigación de del síndrome inflamatorio multisistémico, ¿no? Para niños y adolescentes. No es la información, primera parte de los datos generales del paciente, ¿no? O la identificación del establecimiento de salud, los datos del paciente, la información de ¿no? general de la vivienda, el cuadro clínico que presentó inicialmente, ¿no? La fecha de inicio de síntomas, si está hospitalizado, ¿no? El día que estuvo hospitalizado, la salida del hospital es la evolución del paciente, ¿no? que se va a tener durante el tiempo que esté hospitalizado, y si el paciente tiene recurrencia del síndrome inflamatorio multisistémico, ¿no? Y cuál es la fecha de inicio de ese síndrome. Tenemos información de la parte clínica, ¿no? Con respecto a la fiebre, los diferentes puntos que se han mencionado en la clasificación del caso, esto para determinar realmente si es un caso, si el caso cumple con la definición del síndrome multisistémico, inflamatorio multisistémico. Es importante en estos pacientes que realicen los estudios cardiológicos para determinar realmente si presenta este síndrome y el tratamiento con el cual se está realizando, se está tratando estos casos, ¿no? Que es importante también la identificación. Y finalmente, en la directiva se han incluido los diferentes indicadores que se deben tener para la vigilancia. En ella tenemos la tasa de ataque, ¿no? Tasa de ataque, también llamada tasa de incidencia, lo podemos mencionar, ¿no? Número de casos de COVID sobre la población total. Luego tenemos la severidad, o sea, de total de casos, cuántos hospitalizaron, ¿no? El número total de hospitalizaciones, la razón varón-mujer, ¿no? En los casos hospitalizados, el porcentaje de hospitalizados con comorbilidades, donde tenemos o sea, obesidad, diabetes, enfermedad cardiovascular, enfermedad pulmonar, eh, cáncer, ¿no? Dependiendo de lo que hemos mencionado anteriormente. El porcentaje de casos hospitalizados con evolución favorable, ¿no? Este es un indicador que se debe medir de forma diaria. El porcentaje de casos con ventilación mecánica, el número de funciones hospitalarias, ¿no? que se han presentado, la tasa de letalidad, es decir, el total de casos, cuántos fallecieron, la letalidad en hospitalizados, ¿no? La letalidad en hospitalizados en UCI, ¿no? Y la mortalidad, ¿no? Del total de la población general, cuántos fallecidos se presentan. Y también hemos mencionado indicadores de intervenciones, ¿no? En caso de los casos sospechosos, el total de sospechosos, cuántos se realizó tamizaje, proporción de casos aislados, proporción de contactos en cuarentena y proporción de contactos bajo seguimiento, ¿no? Estos son indicadores para evaluar cómo están las intervenciones que se están realizando, ¿no? Con respecto a los casos que se vean presentados. Bien, con eso culminamos la presentación.